Este episodio llega gracias a el Círculo de Egresados de la Facultad de Artes de UNIBE. Ser arte. Tomamos tu inspiración y la hacemos realidad. Ser arte, eso que tenías en mente. Vanta, expertos en puertas y ventanas. Altri Tempi. Todas las tiendas son diferentes, pero algunas son más diferentes que otras. Banco Caribe, creemos en ti. Bienvenidos a Espacio Diseño, un espacio de conversación de todo lo relativo al mundo del diseño, diseño arquitectónico, industrial, de interiores, arte, publicidad, artesanía y todo lo que conecta con el mundo del diseño. Yo soy Michelle Urtecho. Yo soy Rosangela Viro. ¿Y ustedes quiénes son, digan? Bueno, yo soy Lía Hoppelman, arquitecta. Y yo soy Raquel Fiallo, diseñadora de interiores. Y todas somos parte de esta serie de episodios que hemos preparado junto al Círculo de Egresados de UNIBE. Yo le digo a Raquel y a Lía que digan quiénes ellas son, porque aquí no se vale de venir a presentarlas. Ellas son tan parte como Michelle y como yo de este episodio, de este último episodio de la serie que hicimos en colaboración al Círculo de Egresados de UNIBE. Así que yo súper feliz de que llegamos al número 5, al número 4. No. 5. 5. Claro. 5. Este es el quinto episodio de la serie. Lo que pasa es que vienen sorpresas. Y muchas vivencias. La verdad que es increíble como todos nosotros, como teniendo carreras tan diferentes, pero tan iguales, al final siempre tenemos como el mismo principio. Y ese mismo principio, donde todos tenemos las mismas bases de diseño, de concepto, pero que actúan tan diferentes en diferentes áreas. Pero al final, si tú lo colocas juntos, todas se necesitan entre sí, pero hay una fina línea tan grande donde una profesión pudiese pisar la otra. Yo no sé si ustedes de alguna manera se han visto la situación en proyectos, por ejemplo, que han habido diferentes partes de las áreas de diseño que nosotros estamos conversando ahora y que de repente puede salir algo súper mágico, que he tenido, gracias a Dios, esa experiencia, pero también he tenido la vivencia donde, yo no sé tu amiga, pero donde se pisan vamos a decir, como las áreas. Uh-huh. Sabes que, Mitch, que llevamos un tiempo hablando como fuera de cámara antes de empezar el episodio, pero tenemos que compartirle a la audiencia de qué es este último episodio, que es de lo que tú estás hablando, que es la interdisciplinariedad que tienen las distintas carreras que en este caso hemos seleccionado, que son las que ustedes están representando, como el Círculo de Egresados de UNIBE, con la carrera de la Escuela de Arte, que son Comunicación, Diseño de Interiores y Arquitectura. Entonces, gracias, último amiga, episodio... por traer eso aquí, porque mira, me lo volé. Este último episodio nosotros quisimos como conversar de qué supone trabajar en colaboración con estas tres carreras que tienen tanto que aportarse entre sí y que pueden hacer los proyectos súper interesantes a través de lo que cada carrera le aporta, ¿no? Lo que cada expertise de área le aporta. Entonces ahí enlazamos con lo que decía Michelle, que aunque le aportan muchas cosas importantes, está esa fina línea de en qué momento puede ser eso un reto o realmente una proyección importante para lo que es el proyecto en sí. ¿A ti te ha pasado? Mira, yo cuando venía pensando en el episodio, dije, wow, pero es que yo trabajo constantemente mezclando las tres áreas. Uh-huh. Por ejemplo, cada vez en mi rol como Ser Arte, uh-huh, nuestro departamento creativo tiene las áreas de merchandising, comunicación y marketing. Cuando hay comunicación, estamos hablando de diseño gráfico y estamos hablando content manager, redes sociales, todo lo demás. Y merchandising, poner estas salas de muestras para que todo esté exhibido de la forma idónea. Nosotros recurrentemente funcionamos de esa forma. Ahora, cuando tú abres una sucursal nueva, tú tienes que trabajar desde el inicio muy en colaboración con esas tres ramas, y ahí nosotros traemos gente de fuera porque el expertise amplio que se necesita cuando uno va a desarrollar un proyecto y sobre todo la experiencia del usuario
dentro de este espacio arquitectónico para una marca, en mi caso, tienda. Estoy hablando de Cerarte, es una tienda de revestimiento acabado, donde cada vez que se abre un showroom, tú tienes que utilizar desde la arquitectura, porque es el envolvente que va a tener esta tienda dentro, el interiorismo y la comunicación. Entonces, he tenido muy buena suerte en el sentido de que la vida me ha permitido que yo pueda vivir lo que es trabajar en conjunto con esas áreas. Y te digo la verdad, para mí no existiría una forma diferente de hacerlo, porque concepto retail que uno no trabaje de esa forma, te puedes quedar muy corto en el objetivo que tú quieres lograr con la marca. No, y que al final también enfocarse en lo que tú eres bueno. O sea, si tú te pones a estar queriendo como abarcarlo todo. No, y que yo creo que ahí es que cabe mucho el tema de la colaboración, que es algo que incluso en el mundo creativo y del diseño muchas veces no lo vemos como un norte, ese tema de la colaboración, de trabajo en equipo. Por ejemplo, en arquitectura pasa, que me ha pasado también en la vida laboral, que no solamente tenemos un equipo de personas creativas, sino un equipo de personas muy técnicas, como ingenieros, especialistas, diseñadores sanitarios, diseñadores mecánicos. Y yo lo que sí me he dado cuenta en mi experiencia personal, que cuando cada quien tiene como esa prioridad de colaborar y de no trabajar cada quien por su lado y después ver cómo se unen los diseños, no, sino esa prioridad de colaborar, todo surge más rápido. Y qué bonito es cuando la colaboración se da entre la creatividad, cuando todos tenemos ese deseo de expresar algo. Porque si nos ponemos a pensar nosotros como persona creativa, ¿cuál es nuestro motor? Expresar. O sea, llevar al público, contar algo, mostrar algo. Entonces, qué bonito es cuando ese mensaje, por ejemplo, el mensaje que nosotros hemos traído durante toda la serie y durante todos estos episodios, qué bonito es cuando ese mensaje es impulsado por eso que queremos expresar, por eso que queremos exportar al mundo. Yo creo que ahí es que se combina muy bien el tema de la colaboración y la creatividad. Y qué importante, Lía, que tú estás diciendo eso, porque no quiero como que se me escape de que este episodio también celebra, como tú lo has dicho, a través de los episodios que hemos venido escuchando, el por qué nos decidimos por la carrera creativa en la que estamos, cuál es la ventaja de colaborar desde esas carreras y cómo nosotras desde nuestras carreras y nuestras áreas estamos colaborando para crear un puente y beneficiar a alguien con una beca para que en un futuro también esté en la misma realidad de colaboración que nosotras estamos. Y la verdad es que tenemos que darle gracias a nuestros patrocinadores. Yo creo que vale la pena mencionar a Cerarte, Altritempi, Vanta, Banco Caribe, el Círculo de Egresado de UNIBE, Espacio Diseño, que hace esto posible, porque gracias a esa colaboración también estamos logrando el tema de la beca. Raquel, yo te interrumpí antes de que tú siguieras porque yo no quería que se me escapara eso. No, excelente. Y la verdad que, bueno, vamos a tener una parte para todo eso, pero sí de lo que ustedes dos decían y también de lo que decía Michelle, yo creo que hay algo que hay que sacar un poco a flote y es el ego. O sea, si hay ego, no hay colaboración. O sea, cuando tú tienes una alta necesidad de demostrar en un proyecto que tu idea es la que va, que a través de ti es que se va a lograr, lamentablemente eso va vamos a decir, en contraposición con lo que es la colaboración de un equipo, o sea, que serían, yo diría que disciplinas que son muy similares, pero que son disciplinas que también tienen cada cual su ciencia. Entonces, lo que sabe un publicista o lo que sabe un comunicador no es exactamente lo que yo sé. Yo no sé comunicar el arte como ellos, ni sé tampoco hacer muchas cosas como las hacen los arquitectos. Yo soy interiorista. Entonces, ¿dónde está esa línea fina que yo quiero cruzar cuando mi ego va muy por allá arriba y quiero decir, sí, voy a hacer la señalética, voy a hacer la fachada? ¿Por qué no? Entonces, a veces el cliente también te pide, pero mira, tú sabes de interiores, tú puedes hacerme esta distribución de estas áreas. O tú mencionabas muy bien el tema de la parte comercial, pero también oficinas. En las oficinas se necesita mucha comunicación de lo que es esa cultura organizacional, de lo que la empresa quiere mostrar a sus clientes internos, a sus colaboradores, a todo el que va a participar de ese espacio. Entonces,
¿Cómo hacer para que el cliente comprenda que hay una serie de disciplinas que se labraron en las personas, que hicieron que pudieran comprender exactamente lo que iban a hacer cuando tienen un proyecto y que quieren colaborar? Esa es una. Y la otra es cómo quitarse ese chaleco tan como, ¿verdad?, reforzado, así de que nosotros somos únicos y que nosotros somos los únicos que podemos hacer que ese proyecto vaya más. Entonces vamos a ver ustedes qué tienen. Yo creo, y bueno, voy a hacer la primera, pero yo creo que ahí pensando, o sea, escuchándote, pensé mucho en la confianza. Yo siento que para lograr esa colaboración de tu poder delegar, o no solo, no necesariamente delegar, porque delegar suena como colaborar. Exacto. De tu poder tener un equipo de diferentes disciplinas y de tu poder decidir, o cada quien decidir, yo voy a hacer esto, yo me voy a encargar de esto. Tú tienes que estar rodeado de personas que tú confías. Uh-huh. Claro, hay un tema de que para tú confiar, y como dice Raquel, igual tú necesitas desprenderte de ese ego y de yo lo sé hacer todo y de eso. Pero yo siento que cuando tú tienes esa confianza y te rodeas de personas en las que tú confías, el proceso fluye mejor. Yo creo que todos hemos pecado de tener la capa puesta. En algún momento el ego se sube y uno cree que quiere demostrar que es lo suficientemente increíble como para poder lograr acaparar todo lo que uno pueda acaparar. Pero yo creo que lo mejor que te puede pasar es que te des cuenta de que eso no funciona así. Uh-huh. Y lo más bonito que te puede pasar es que tú de verdad conozcas y conectes con personas que tú te estás dando cuenta que están hablando por lo menos el mismo idioma que tú, que están en la misma sintonía, aunque tengan ideas totalmente diferentes. Y que al final, cuando somos más, en vez de ser nosotros únicamente, el proyecto va a crecer muchísimo más que como si fuéramos nosotros mismos. Y cuando entendamos que al final el resultado de lo que queremos es el proyecto y que no somos nosotros, está toda la diferencia. Sí, así es. Y ahí, si nosotros, ya yo creo que cuando uno es más joven, creo como que uno sin darse cuenta cae un poco en eso de querer demostrar de que yo puedo. Pero yo creo que con el tiempo ya eso pasa, por lo menos a mí me ha pasado, que eso es un segundo plano. Es que ya es... Yo siento que no con sé, eso que tú... Sí, yo siento que con eso que tú dices, yo puedo hablar porque es más... Bueno, por lo menos en mi caso, esa urgencia de querer demostrar es porque yo como que tengo la meta o el propósito de crear mi nombre, de ganar reputación, de darme a conocer. Y claro, un propósito también, pero nunca debe venir desde el ego, ni desde opacar a los demás, ni desde yo querer hacerlo sola. Porque incluso, ¿de qué te vale llegar lejos y llegar solo? Sí. A llegar lejos y llegar con un impulso de gente que te rodea. Pero tú sabes que igual, eso que tú dices, viene a veces acompañado, no necesariamente por apagar a alguien, sino por la necesidad de demostrar. Sí, porque al final este proyecto es como un hijo. Entonces tú quieres que tu hijo se vea desarrollado, bien, una buena imagen. Tú entiendes que lo que tú tienes en la cabeza es lo que al final va a suceder. Pero lo bonito de todo esto es que cuando tú tienes otras personas que trabajan contigo, que trabajan, vamos a decir, mano a mano, cabeza con la misma intención, a veces salen unas propuestas chulísimas y cuando tú llegas y ves esto tan espectacular, tú dices, wow, no pensaba que podía desarrollarse de esa manera. Hemos trabajado, por ejemplo, en proyectos que son muy bonitos, que parten incluso de lo que es identidad corporativa o lo que preparó un profesional de la comunicación como manual de marca. Entonces, tú partir de ahí es muchísimo más interesante porque ya tiene un trabajo, el diseñador ya tiene un trabajo hecho. Y ya entonces es tú empezar a poner tu cabeza a volar con esas mismas ideas. Entonces, es esa colaboración hasta como medio intencional, así de vamos a ver cómo también ponemos otras trampitas, a ver cómo qué sucede también. Y sobre todo en la parte de arquitectura es tan bonito que yo realmente siento muchísima admiración por los arquitectos, porque muchas veces hay cosas que acompañándolas con un buen interiorismo sencillo,
y no tan quizá, no rebuscando tanto, y una buena capacidad de comunicar las imágenes, las señaléticas y todo, se crea un proyecto bellísimo que a veces tú dices, pero no hay que rebuscarse tanto. Tú sabes que hay proyectos que yo creo que hay proyecto y hay proyecto. Hay proyectos donde la arquitectura es la prioridad. Hay una casa que yo acabo de hacer, por ejemplo, que todos los espacios estaban como integrados dentro del área. Recuerdo que llamé al arquitecto, que en este caso fue Eric Michelin, que lo jalé y le dije, Eric, cuéntame qué era lo que tú querías contar con este proyecto, qué era lo que tú querías que se sintiera, aparte de lo que el cliente me estaba contando. Y de verdad, lo increíble de ese proyecto es verdad que el interiorismo vino a acompañar a terminar de hacerlo. Y a que eso que quería sentir esa persona dentro de su hogar se terminara de suceder como el cierre, pero para mí la prioridad era la arquitectura. Sin embargo, hay otros proyectos, por ejemplo, que la cliniquita, en el caso que partió más de una imagen corporativa, o sea que yo creo que más de una publicidad, de un diseño gráfico donde se integra el interior y como que dependiendo cada proyecto, cada uno tiene como su protagonismo y diferente. Su historia. O sea, recordemos, o lo que lo dije al principio, esta carrera creativa principalmente, estamos buscando expresar algo. Y yo creo que eso que tú acabas de comentar y esa anécdota, ese proyecto de esa casa, su historia era la arquitectura. Y todo ese, no sé cómo se veía la casa, pero todo ese envolvente, como la conexión de los espacios, esa es la historia de ese proyecto. Y así como tú bien dices, hay proyectos que tienen historias completamente diferentes. Entonces, cuando reina ese mensaje, ok, ¿qué queremos transmitir con este proyecto? Ya sea a nivel sensorial, a nivel arquitectónico, a nivel de visual, a nivel de arquitectura efímera, a nivel de luces. O sea, hay tantas vertientes, pero cuando eso está fijo, o sea, cuando hay un norte entre las diferentes disciplinas, ya sea publicidad, diseño, interiores, y cuando se tiene ese norte y cada quien tiene ese norte claro, yo creo que ahí es que se dan esas grandes historias que salen a relucir. Y respeto. Mucho Respeto. Sí, concuerdo totalmente. Tener esa visión compartida de qué se quiere lograr con el proyecto. Porque si no hay una visión y un usuario, puede caer lo que decía Raquel. O sea, si el norte no es, ok, ¿cuál es la visión compartida que vamos a tener? ¿Y cuál es el usuario de esto? Que en el caso de la casa es la familia que la habita. Pudiésemos estar cayendo en un ego de creación arquitectónica, como si la casa fuera lo más importante y la arquitectura, cuando realmente lo más importante que va a pasar ahí, dejando al lado como esa visualización que uno quiere tener a través del proyecto arquitectónico de interiorismo, es cómo se va a sentir esa familia viviendo ese espacio. Sí, las experiencias. ¿Cuáles son esas experiencias? ¿Cuáles son esos encuentros? ¿Cuáles son esas memorias? ¿Cómo se va a sentir la gente que vaya a ese espacio? Que yo creo que lo hace posible tanto la arquitectura como el interiorismo en este caso. No, y que si te fijas también en temas de publicidad, ¿Qué tú le quieres transmitir a esa persona que va a ver esa publicidad? O ese post en Instagram o ese reel. ¿Qué tú quieres que esa persona sienta? Es lo mismo. O sea, todo radica en este caso, el usuario en arquitectura e interiorismo pasa a ser ya un tipo de consumidor en publicidad. Pero es lo mismo. O sea, ¿qué tú quieres que esa persona perciba a través de ese arte o de eso que tú... Y cuando esa visión es compartida, todo fluye. Claro. Porque entonces se quita como esa interpretación de lo que yo creo que debería de ser lo mejor, lo que Michelle cree que debería de ser lo mejor, lo que Lía entiende. O sea, cuando ya tenemos esa visión compartida, decimos, ok, de aquí podemos arrancar. Y se dan esos resultados bonitos que ustedes han dicho. Y me encantó lo que tú decías, Raquel, de que a veces hay que poner su trampita, que cuando lo dijiste, yo lo escuché como esos momentos que a veces se vuelven incómodos porque de repente hay un project manager que dice, las reglas cambiaron y ahora va a ser así. Y te pone o de repente algo que te constringe y que tú pensabas que lo iba a poder desarrollar de una forma y te dijeron, no, tú sabes que ahora hay menos recursos, o de repente hay menos tiempo, o de repente, mira, hay un factor creativo que va a ser muy disruptivo y que ustedes no tenían en cuenta y que lo vamos a agregar en esta fase del proyecto, que genera una serie de dinámicas donde uno tiene que empezar
Para nuestro de cada día, señores. No, 100%. A ver el lente, a cambiar el Yo me lente. estoy viendo identificada con tanta realidad. Ajá. Lo que pasa es que Raquel lo dijo. Pero que le estamos Raquel lo dijo muy lindo. Raquel lo dijo muy lindo cuando ella dijo cuando le ponen esas trampitas. Y No, eso cuando tú le pasa. propones algo a un cliente y de repente te dice, no, es que yo quiero algo totalmente contrario. Entonces, eso no pasa. Y estar abierto a eso. Sí. Y a veces, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado que ha habido momentos en el que yo he dicho, yo no lo veo, pero yo reconozco que yo no lo veo. Que mi percepción está sesgada por X, Y, Z. Y yo tengo como la capacidad de ponerme a un lado y decir, no lo estoy viendo. Lo veo, pero bueno, vamos a ver. Vamos a fluir. Y cuando acaba, entonces pasa eso que tú dices, que Raquel, como queda algo que nunca me hubiera imaginado que hubiera llegado ahí. Porque nosotros, los creativos, yo creo, Pero ustedes, confiaste. pero confío porque reconozco que tengo que confiar. O sea, yo creo que al final, no sé si ustedes han oído la frase de que la vida no es como tú crees, sino como tú eres. O como tú la ves. O sea, a través de los lentes que tú A través de ti. A través de ti. Entonces, en un desarrollo de una propuesta creativa pasa lo mismo. Sí. Entonces, si hay un momento en el que tú te sientes contrariada, que tú te sientes, a veces pasa, invalidada. No, y que uno lo siente, porque cuando algo en el diseño, tú lo sientes una vez cuando algo como que hace clic. Y es frustrante a veces cuando tú te sientes así, que no está llegando y que no está logrando ese clic. Y es como tú dices, uno se tiene que apartar porque tú no lo estás viendo quizá del foco que lo tengan que ver. Exactamente. Y hay veces que me ha pasado como que yo me pongo al lado de la persona y le digo, déjame verlo en perspectiva. Yo te celebro, porque eso hay que tener una capacidad de decir y que darte a entender a ti mismo de que tú no tienes que demostrarle a tu cliente que tú te la sabes todita, sino decirle, tú sabes que No la tengo la no respuesta te tengo ahora la mismo. respuesta ahora. Necesito simplemente ver que pase en el proceso, o de repente necesito un chance para poder entender qué podemos hacer, o de repente no, vamos a confiar en esto que está sucediendo y vamos a verlo. así como el cliente, también tú necesitas respirar la idea. Claro, 100%. O sea, tú sí, sí. o sea, no todo es... Yo tenía un proyecto que es como si fuera un examen diario. Entonces, no Ay, qué siempre tiene que flojera. ser no, a veces es chulo, a veces es muy chulo. Me Porque a veces- agoté de oírlo. pero llega un punto en el que tú mismo también, tú respondes tanto que tú mismo no sabes cuál fue la última respuesta o cuál fue la respuesta número 5. Entonces tú tienes que sentarte, tú tienes que asimilarlo, tú tienes que pensarlo antes de decir sí. ¿Por qué? Porque tú estás diciendo que sí. ¿A qué? ¿A cuántas cosas, cuántos planos diferentes? O sea, me digo planos, no planimetría, sino planos, o sea, Variables. variables, cosas que pueden no estarse tomando en cuenta simplemente por la euforia de la idea. Ujú. Porque a veces tú tienes una idea y es la primera idea y esa es la idea y tú la quieres, pero el cliente viene con otra cosa y tú tienes que pensar, ¿le estoy diciendo que sí? ¿A qué? ¿Le estoy diciendo solamente que sea que cambie la puerta principal de la derecha hacia la izquierda? ¿O qué es lo que va a pasar? O sea, tengo que pensar muy bien las decisiones que estoy tomando. O sea, no es solamente cómo eso va a variar en ese momento, sino en todas sus dimensiones. Entonces, muchas veces nos vemos siempre como compelidos a tener que decir la respuesta ahí mismo. Se vale decir, déjame pensar. No, y porque Pensarlo. para mí, bueno, esto fue algo que me enseñó mi papá. Mi papá me dijo de siempre, que es ingeniero, ni siquiera, o sea, y él me dijo, mira. ¿Qué será lo que tenemos contra los ingenieros? No. Porque ¿qué ingeniero? Como que vemos a alguien que hace cosas Bueno, cuadradas. yo creo que ese es otro episodio completamente. Ay, no, si Hay tú que supieras invitar que a un ingeniero. para mí, bueno, sí. De verdad, estoy totalmente de acuerdo. corté. Michelle y yo le hemos hablado de que ese sería un muy buen episodio. Yo creo que hay que invitar a un ingeniero, pero papi me dijo una vez, y me lo ha repetido mucho, que el diseño es vivo. Y si ustedes se ponen a pensar, los proyectos de diseño arquitectónico, diseño interior, siempre están evolucionando. Son dinámicos. Incluso hasta después de tú entregarlo. Ujú. Hasta después de tú entregarlo, el diseño está evolucionando, está cambiando, dependiendo de su contexto, de su usuario. Y yo creo que por eso, como tú bien dices, es que tenemos que tomar una pausa y dejar que el mismo diseño nos hable. Porque llega un momento que así mismo tú tomas una pausa y le dices al cliente, no, mira, tengo que considerarlo, tengo que pensarlo. Y evoluciona, y tú mismo te das cuenta por dónde el diseño... O sea, una cosa que suena como loquísima, pero Pero es es como así. que el diseño te lleva y te guía. Y tú acabas de decir algo que me conectó. Hay momentos en el que tú estás trancado
Y por ejemplo, imagínate, ok, estamos desarrollando un proyecto donde tenemos la parte de comunicación, tenemos la parte de interiorismo y tenemos la parte de arquitectura. Y imagínate tú, Lía, que en arquitectura tú estás desarrollando este concepto del proyecto y tú estás trancada. La magia que se da en la colaboración es que de repente tú estás en una reunión con estas 3 áreas, con estos 3 profesionales de estas diferentes áreas, y de repente imagínate que el de comunicación dice una palabrita de su desarrollo conceptual que a ti te prende la chispa creativa de yo quiero incorporar ese elemento en mi proyecto. Pásate un color, lo que sea, y te vuela la mente. Hasta una terminología de algo que tú asociaste con una idea. Sí. ¿Qué tiempo antes? Porque, imagínate que vamos a hacer. ¿Qué tiempo antes ustedes, según su experiencia, debería de darse empezar a visualizar en conjunto previo a que se empiece el proyecto? Porque muchas veces no, el resultado de empezar con cierto tiempo o no tiempo es completamente diferente. Uh-huh. Yo creo que todos los profesionales que van a ser agentes dentro de un proyecto, o sea, tienen que estar desde el día 1. Igual, por ejemplo, pasa con el paisajismo, que es lo que tú pensarías que no, pero es una disciplina dentro de la arquitectura o del diseño de interiores que no se toma en cuenta hasta el final, cuando ya no hay cuarto para mata, señor. Y es lo más importante, lo que te da la riqueza de una edificación, de una casa, son las plantas. Entonces, ¿por qué dejar hasta el final cuando incluso si se está hablando de manejo de proyecto, tú tienes que tener a todo el mundo del principio, porque esos son costos del proyecto? Si tú eres inteligente y tú dices, cónchale, no voy a dejar eso ahí escondido, esa cartita ahí para sacarla al final, estoy siendo sincero con el proyecto. Sé hasta dónde me puedo comprometer con el proyecto a nivel de costo, porque al final todo es costo. El diseñador va a tener un costo, el arquitecto también, y el publicista o el comunicador también. Entonces, hay cosas que si se toman en cuenta desde el día 1 y se ponen a trabajar esas cabezas, va a ser siempre mucho más fluido. Ahora, yo admiro al project manager que tenga que coger un publicista, un comunicador, un arquitecto y un diseñador de interior y tenga que meter número de fechas a esa gente. Porque tú sabes cómo son. Lo que pasa es que ahí yo creo que depende del proyecto, en que estoy 100% de acuerdo contigo. Y creo que así es la fórmula perfecta. Porque, de hecho, tú trabajar de un diseñador interior viene con una idea, cuando el arquitecto puso la salida eléctrica de telado aquí, y entonces para volver, o sea, sale más económico hacerlo desde un inicio tú lo ves subjetivamente. O sea, si yo digo objetivamente, o sea, los números dan mejor si tú lo ves desde un inicio. Claro. Lo que pasa es que requiere de un esfuerzo, un seguimiento, una continuidad que no todo el mundo lo quiere hacer. Pero también hay otra cosa, pero ahí es que este es el tema, que era algo que iba a comentar, y perdón que las interrumpa. Sí, como dice Raquel, si tú involucras esas disciplinas desde un inicio, quizás le pongan más importancia y más prioridad, porque no es lo mismo una persona que está viendo un proyecto desde sus inicios, que ha habido todo el desarrollo y todo el trasfondo, a que tú quieras venir a meter a este especialista ya al final. Claro. Es que hasta el desarrollo de cómo puede ser esa experiencia del cliente, cómo puede ser en proyectos que son de tipo comercial o tipo de oficinas, o sea, corporativo. Pero hay una cosa, y es que también nosotros que lo sabemos, señores, nosotros tenemos que ser responsables y decirle al cliente, busquemos un arquitecto, busquemos un diseñador, un gráfico o un comunicador desde el principio. Claro. Incluso también los arquitectos que lo hagan a mí, por ejemplo, hay arquitectos que han trabajado en proyectos que dicen, ¿dónde está la diseñadora? Porque es que es un aliado, es una compañía, es lo que tú necesitas para que ese proyecto se desarrolle más rápido. Porque si yo desde el principio voy a decir, aunque sea una villa, no tiene que ser una oficina, no tiene que ser un comercio, una villa, una casa, un apartamento. Si yo voy a decir, aquí lo que se va a poner es un centro de entretenimiento, ya no hay que esperar al final para yo hacer todo lo que yo tengo que hacer para traer toda la electricidad, toda la automatización, todo lo que necesito para el centro de entretenimiento. Entonces, hay muchas cositas que a veces nosotros, como estamos llegando al proyecto, no queremos ser muy invasivos, pero hay veces que hay que ser determinante, yo creo. Sí, un poquito como ya
dar a entender el porqué de esto que estamos hablando y tener la conversación que nadie quiere tener. Sí, ¿Cuánto va a costar el proyecto? Exactamente. Y lo hablábamos, ¿verdad? Claro, y cuando te escuchaba hablando, yo decía, eso invasivo que uno no quiere al cliente, que rápidamente uno sabe que cuando proponga a ese profesional hay un costo detrás. Claro. Y cuando el cliente no está acostumbrado a trabajar en ese formato, todos esos costos que él lo ve como muy anticipado, requiere de una destreza y de una habilidad de hacer valer, comprender. Incluso muchas veces uno corre el riesgo como de, wow, si le presento todos estos costos y la persona no está abierta me puedo yo incluso tumba el proyecto. Exacto, Claro. me puedo estar tumbando el proyecto a mí misma. ¿Por qué? Porque lo va a considerar como inalcanzable. Claro. Cuando, a veces pasa, pero cuando tú te das cuenta de que si ese es tu modo operandi, tú vas creando una conciencia, no solo en ese cliente, sino en los próximos proyectos de que de esa forma se trabaja, incluso cuál es el resultado de hacerlo así o no hacerlo así. Claro. No, y que uno mismo va acostumbrando a los clientes a eso. O sea, al final del día es nuestra responsabilidad recomendar trabajar con los demás especialistas, recomendar e involucrar a la persona que haya que involucrar desde un inicio. O sea, somos nosotros que tenemos, en cierta forma, como que educarlo, seguirlo guiando y decirle. Creando el precedente. Claro, Cuando tú creas el exacto. precedente, es una demostración de que funciona así. Entonces vamos a demostrar de otra manera, no demostrar de nuestro ego, Ujú. sino de, mira, en colaboración, al final tenemos este resultado. Y al final, como tú dices, Rose, la gente te va a venir a buscar porque ya tú funcionas así. Y entonces tú vas a jalar a los clientes que de verdad tú Claro. quieres que empiecen a funcionar así. Lo que pasa es que tenemos que pasar por ese pedazo incómodo para hacer que eso suceda. Así es. Y literalmente es así. Ujú. Es así. Y yo siento que, por ejemplo, cuando hay un proyecto comercial es mucho más fácil. Porque generalmente está esa figura como del project manager que ya viene con un análisis financiero de lo que el proyecto aguanta. ¿No? Y el tiempo en que necesitan hacer que suceda. Entonces muchas cosas se simplifican. Ujú. Que en una residencia, por ejemplo, normalmente puede que se alargue más porque va más hacia la posibilidad única del cliente, no necesariamente con una meta específica, lograrlo en un tiempo claro como lo tiene una empresa que necesita dar resultados. Ajá. O sea, es diferente. Son inversiones Entonces, que tienen un tiempo. Y muchas veces las residencias vienen, la toma de decisiones vienen a nivel de porque yo quiero. Es más Sí. emocional. Es emocional. Y del 100% gusto. de capricho. Esto me también. gusta, esto no. O sea, Y no está mal, simplemente que viene diferente. Claro. Entonces, en lo comercial y en los proyectos que son así de ese tipo, es muchísimo más fácil. Sí, sí. Y es verdad que cada vez más la constructora y la compañía de arquitectura están ayudando a tener esa visión un poco más clara. ¿Por qué? Porque cuando hay una constructora que de repente tiene la parte de arquitectura y construcción integrada, que hay muchas empresas así, que funcionan esa dupla increíblemente. Incluso, no sé, últimamente me han tocado como muchas parejas, que él es ingeniero, ella es arquitecta, tienen una constructora, ella también hace diseñan y interiorismo. Ajá. construyen. Y tú te das cuenta, cuando esas personas están desarrollando como proyectos habitacionales, que tienen muy claro de que todos esos profesionales, paisajismo, electricidad, plomería, ebanistería, todo lo que es la parte domótica, que acompañan lo que es una experiencia sensorial del cliente, están desde el inicio y le presentan los números como tal. Y le dicen, o sea, para yo poder desarrollarte un proyecto, tenemos que contemplar toda esta variable y el proyecto te va a salir en tanto. Claro. Porque al final también, si no lo hace, están, como tú decías, creando un precedente, pero en este caso negativo. Claro. Ujú. Porque te estoy entregando un proyecto a media. ¿Cómo No, y tú te vas a sentir? El proyecto sufre y los clientes sufren Claro, también. claro. O sea, ahí no hay ni siquiera una situación de beneficio para nadie, ni para el proyecto, ni para la persona que lo ejecutaron, ni para los clientes. No, ¿Cuál? y no hay como una expresión de lo que realmente debe ser. Porque, por ejemplo, si yo tengo un comercio, una tienda, y mi tienda tiene un letrero afuera, y adentro tiene otro, y la funda tiene otro, y mi tarjetita tiene otro, y el Instagram entonces no está tampoco como sintiendo todo lo que está pasando, no vibra con el letrero, con lo otro, o sea, todo eso se tiene que integrar. Y asimismo, mi experiencia como cliente tiene que ser la misma en todas las plataformas, en la tienda online, en el Instagram.
las oficinas son así, o sea, donde tú tienes una labor de tú comunicarle a tu personal X, no puede ser ambiguo. Eso tiene que ser Sabes claro. que es un trabajo que yo creo que va muy de la mano con uno, pero tiene que pasar que el cliente quiera que pase. Claro. Porque todo esto, o sea, cuando uno tiene la experiencia de que el cliente confía en ti, en ese sentido, está colaborando contigo porque está confiando en ti, te da la oportunidad de tu poder, de enseñar que todo esto puede ser una realidad. Pero ¿y cuando el cliente no quiere? Cuando el cliente no ve ese, No lo ve. ese Como beneficio. como decía, Ni esa importancia. Como tú decías, No lo ve. yo no lo veo. Pero tal vez Vamos a ver. no quiere, o sea, no es que no quiera verla, es que no le interesa querer verlo, pero quiere un resultado que Ujú. a veces no entiende que hay que pasar por todo Claro, eso. Claro. ¿Qué hacer? Pero hay muchas cosas que van de la mano. Si tú estás haciendo una remodelación y esas fachadas no cambian, esas circulaciones exteriores no cambian, y la gente ve un cambio en ese comercio, en esa oficina, está completo el diseño. O si hay un diseño excelente de arquitectura y adentro de esa edificación no se está sintiendo lo que está pasando afuera, está correcto. O sea, No es coherente. lo que digo es, tiene que haber ese gancho, esa conexión directa como con lo que yo tengo afuera, lo que tengo dentro y lo que vibra dentro de esa, o sea, lo que son las imágenes, lo que son todo el mobiliario, todo tiene que estar en consonancia. Entonces, como que una cosa yo no la veo, o sea, no la veo fuera de la otra. Las veo las tres disciplinas, las veo muy bien, como que ese engranaje lo veo muy bien logrado si se hace correctamente. Y tú, ahora que tú decías eso, me imaginaba, por ejemplo, la realidad que tienen muchos comercios que tienen una larga trayectoria en el mercado y que en su momento tuvieron una arquitectura exterior acorde con el tiempo, pero que han pasado los años y esa imagen no se actualiza a nivel arquitectónico. Sin embargo, sí se actualiza la marca, sí se actualiza el logo, el branding, hasta el mismo servicio o producto que comercializan y tal. Y muchas veces, en esos casos, es el área de comunicación que levanta la alerta y dice, tenemos un tema en arquitectura, porque de repente esta fachada, este exterior, la forma en la que muchas veces también afecta el interiorismo, no va acorde con lo que es la evolución de la marca y lo que la marca está proyectando hoy en día. Y el área de comunicación, cuando en ese momento toma como esa responsabilidad de cuidar esa experiencia de marca en todos los sentidos, muchas veces es el que dispara la inversión en remozamiento y decir, tú sabes que la actualización en este momento hay que hacerla en arquitectura e interiorismo. Sí, ahí surge, ¿no? Y que también nosotros, o sea, yo que soy arquitecta, eso para mí por lo menos es como un tema un poco difícil porque nosotros estamos muy acostumbrados a ver la arquitectura como la cosa más permanente del mundo, lo que yo construyo, eso tiene que durar 100 años, lo que yo diseño. Y realmente, yo cada vez más, y no sé si no sé. Acaben. Me acaben. No sé si me acaben, pero cada vez más yo veo que la arquitectura tiene que ser adaptable. Ya sea a las marcas, adaptable a las familias, adaptables al usuario, al contexto, al clima. O sea, realmente yo siento que mucho de los problemas arquitectónicos espaciales que tenemos, no solo aquí en República Dominicana, sino a nivel en general, es porque la arquitectura no logra como keep up the pace con lo rápido que cambia el mundo. O sea, no solo son las marcas que cambian cada 20 años su logo, su branding, nosotros mismos como vivimos nuestras vidas. O sea, es una cosa que la arquitectura no le cae atrás, porque no puede. Pero yo siento que por eso, porque nosotros, incluso un chip que yo misma trato de montármelo y desmontármelo, dependiendo. Pero hay un tema ahí con los arquitectos, porque ¿qué tan permanente yo tengo que hacer esto? Me encanta ¿Qué tan atemporal como uno Pero quisiera? ahí me encanta que en el episodio número 2 de esta serie, donde tuvimos a Jesús de Alessandro y Lisa Ortega, Lisa decía que la parte de la arquitectura que ella disfruta es la parte de la arquitectura efímera y que pareciera una contradicción de que el arquitecto busque esa permanencia. Sin embargo, esta arquitectura efímera hace las paces con destruir y construir porque sabe que es parte de. Claro. Y cuando ella lo dijo, que hizo referencia a la maqueta de jabón de Jesús, que vamos a destruirla porque esto no es. El episodio 102. Yo como que
conecto ahí con lo que tú estás diciendo y te digo, míralo desde la óptica de Lisa, donde ella le da la apertura a que para keep up, tengo incluso que tomar esta parte de la arquitectura efímera que también lo propone como algo necesario. Sí. Ahí hay ese tema realmente. Y yo creo que incluso si la arquitectura, que quizás me puedan acabar también, si la arquitectura se combinara o colaborara más con esos temas de publicidad, de diseño de interiores, quizás surjan esas soluciones efímeras que le hacen falta hoy. Yo lo que creo que de eso que tú traes, creo que los pasos deben ser más flexibles. Sí. Somos seres humanos en constante evolución. Y lo que yo soy hace 10 años no es necesariamente lo que yo quiero vivir ahora. Y lo que a mí me causaba placer del hogar que yo tengo ahora, tal vez no es lo que me está satisfaciendo ahora en este momento, porque yo era otra hace 10 años. Aunque en esencia uno la tenga la misma. Entonces, yo creo que si los espacios fueran un poco más flexibles, fueran más atemporales y se mantuvieran más en el tiempo. Claro. Entonces, al final, es un chip que me encanta que tú lo traigas, porque ver que tú estás de ese lugar creando, al revés, va a dar más permanencia a tu arquitectura. Y es como yo lo veo. Sí, así es. Y Entonces, por ejemplo, también cómo utilizamos los materiales, porque, por ejemplo, hay materiales que tienen un costo alto, pero lo puedo utilizar, porque me estoy dando el lujo de tener algo que es más permanente, pero en otras cosas puedo hacer algo más efímero, por decirlo así. Y ahí tenemos que honrar también piezas, por ejemplo, como piezas de diseño, sillas, que son sillas que se hicieron en 1900 y son sillas que ahora mismo pudiesen decir que se diseñaron ahora. Entonces, ¿de qué manera eso se conjuga? O sea, no necesariamente tengo que decir, tengo que hacer todo actualizado al día de hoy. ¿Cómo honro lo que pasó como arquitectura? ¿Cómo mantengo una arquitectura que sea viva, permanente en el tiempo? Y cómo también los interiores pueden cambiar, pero también cómo le doy valor a esas piezas que, oye, me rompieron esquemas en su yo creo que con las marcas pasa igual. O sea, cuando tú coges un logo que está funcionando o una experiencia de marca que está funcionando, tú la evolucionas, pero claro, tú no la desbaratas para hacerlas desde cero, al menos que en su momento es necesario por X razón. En ese mundo no me meto porque no lo conozco bien, pero a pesar de que casi nos dieron como un webinar con Rodolfo. Pero que fue está muy buenísimo en el episodio 103. Pueden ver eso. La realidad es que es eso, o sea, es aplicable y es lo que y volvemos al inicio. O sea, tenemos 3 nortes diferentes. Tenemos al final la misma esencia, creando desde el mismo lugar, donde lo que queremos crea valor. Y el valor se construye a través de marcas, de espacios, como de edificaciones. Claro. Y ciudades. Y honrar que probablemente ese proyecto va a tener una intervención de un arquitecto, un publicista o un interiorista que en el futuro no vas a ser tú. Exacto. Wow. Hacer las paces con eso. Decir, mira, lo entregué. Claro, pero yo lo podemos atar al ejemplo que tú diste de la silla. O sea, cuando tú reconoces valor en algo, tú lo honras y lo rescatas y lo usas. Y si nosotros, como tú dices, hacemos la paz con eso, sabiendo de que, pero no digo nosotros, el que viene detrás, que dice, ok, ¿qué yo puedo reconocer en este proyecto arquitectónico que valga la pena dejar? Porque también estamos en la realidad de que pasa muchas veces que se destruye porque sí y porque yo quiero darle cabida a mi idea única y borramos la historia. Entonces, cuando tú dices, ok, reconozco que el otro en su momento hizo algo que puede ser un guiño en este proyecto y lo conservo, tú estás honrando un legado histórico. Claro. Porque esas piezas de mobiliario que Europa nos da cátedra de cómo se conservan.
hay personas que no lo valoran y no sé si ustedes saben que hay coleccionistas que salen literalmente a los basureros a rescatar estas piezas que desechan, las transforman y la ponen de nuevo como fueron creadas y la vuelven a revender. Y hay gente su valor. vendiéndola por Facebook Marketplace. Y la gente paga mucho dinero porque cuando tú reconoces el valor que tiene esa creación, tú no la desbaratas y la botas así porque sí. Y eso pasa con todo, hasta con las marcas. O sea, probablemente el logo le va a tocar a otro publicista que no fue el mismo. Y cuando tú reconoces que en ese logo hay historia... Y aunque, perdón que te interrumpa, y aunque sea dentro de la misma publicitaria, no va a ser a lo mejor el mismo que va a tomar ese logo, lo va a estudiar, lo va a analizar, no va a ser el mismo que fue hace 40 años, 30 años. Entonces, eso transita, eso está ahí, eso fluye. Entonces, hay que dejarlo fluir. Y lo que pasa es que cuando uno ve logos como... Le voy a poner un ejemplo, Casa de Campo. Es un logo que es difícil de tú decir, mira, lo voy a cambiar. Es un logo que es un logo interesante, que todavía, o sea, eso se hizo hace muchísimo tiempo y todavía tiene un valor. Y así mismo hay muchas cosas, porque por no decirte Coca-Cola, que no es nuestro patrocinador, pero por decir muchísimos otros comercios y otros logos que son interesantísimos y que puede cogerlo cualquiera. Así mismo como un interior que haga un diseñador de interiores muy famoso en el mundo y lo vaya a retomar otra persona. O sea, cómo eso va a fluir. Cómo eso eso ya hay que dejarlo aparte. O sea, eso tú no puedes tampoco pensar. Ahora, en una responsabilidad de nosotros, que me ha tocado a mí, por ejemplo, residencias coloniales. O sea, la zona colonial, tenemos que saber cuáles son nuestros ancestros. O sea, ¿de dónde vino todo eso? ¿Qué austeridad había en la zona colonial? Que no era zona colonial, ese era el centro de nuestra ciudad en esa época. Entonces, ¿qué yo puedo hacer para tocarlo, enriquecerlo, pero tampoco borrar lo que era realmente la historia, la esencia de eso, que es una austeridad total? Entonces, ¿de qué manera yo le hago un trabajo a ese ente y hago lo que tengo que hacer sin dañar, sin ser poco reflexivo con relación a lo que estoy haciendo? O sea, es como ser responsable con lo que nosotros hacemos. Entonces, en todos los sentidos va a pasar en la arquitectura. Yo he visto, señores, cosas, horrores, como por ejemplo tumbar casas en el pleno corazón de Naco, que son joyas de casas. He visto también, cómo ponen fachadas en casa que yo digo, pero ¿cómo es posible? He visto interiores también que digo, bueno, se pudo haber hecho algo, no voy a criticar porque uno no sabe el contexto de todo lo que pasó en ese diseño. Sí. Pero ¿de qué manera yo, responsablemente, traigo a la mesa profesionales que realmente tengan el mismo afinidad y valores? Y los mismos valores. Y de qué manera yo hago que este proyecto tenga criterios que sean criterios analizados, estudiados, y el por qué, el para qué se está haciendo cada cosa. Y eso es muy importante, Raquel, porque yo creo que cuando a ti te invitan a colaborar a un proyecto, a ti te dicen quiénes son los que van a entrar. Sí, sí. Si usted reconoce que usted no comparte esos valores, no entra al proyecto porque va a discutir muy cuesta arriba. Claro. O sea, para todos, no solamente para ti. Entonces, cuando tú ves y reconoces un proyecto donde la gente vibra con esos mismos valores, en este caso de conservación, de respeto, de mantener una esencia que está contando una evolución histórica, tú dices, perfecto, pero puede, y con esto no estamos diciendo que una cosa sea buena, otra mala. Hay personas que son completamente disruptivas, que no tienen ese mismo nivel de mentalidad. Y ojo, y no quiere decir que esté mal, porque si el proyecto lo que necesita es eso, pues perfecto. Claro. Que no sea el de la zona colonial, por favor. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Si eso es lo que necesita el proyecto, bueno, pues amén. Pero usted tiene que saber que no va a venir a cambiar el mundo, que usted no va a venir a cambiar a ninguno de esos profesionales que piensan distinto a usted. Entonces, lo mejor es que no entre. Y lo otro, si tú ves que vibra, que tú lo sientes, que hay buen feeling, que hay confianza, que hay respeto. Que hay química. Independientemente de que quizá el proyecto no te está en ese momento representando una repercusión económica que es la que tú tienes pensada, pero que tú sabes que en el fondo tú te vas a nutrir de todos esos profesionales y que eso va a ser como si tú hubieras pagado una maestría
entra al proyecto. Porque lo que sale de ahí es más grande que el proyecto per y se. las conexiones que uno hace cuando uno trabaja en ese equipo de colaboración, o sea, es una cosa que trasciende tanto y se nota. No solamente se nota en el proyecto y en el resultado final, pero sino también en cómo tú sales de ese proyecto. Sí. Porque yo no sé si a usted le ha pasado. Emocionado. Sí, ajá. Yo no sé si te lo ha pasado que cuando ellos te entregan o terminan un proyecto, como que tú sientes que te cambió la vida después. Sí, totalmente. Yo soy otro. Sí, yo soy otro. Entonces yo siento que ese resultado final, no solo del proyecto, sino de todo ese equipo de colaboración y de disciplina y especialista, eso te enriquece mucho tu trabajo, pero también tu persona y lo que tú eres en el interior. Así es. Y eso es muy valioso. Y así nos sentimos, yo no sé tú, Michelle, pero yo me siento así con este círculo de egresados de Ay. que de verdad, desde el día 1 que surgió el proyecto, vibrábamos como con esa intención de hacer que pasara algo importante. Y ese algo importante es que estamos recaudando para una beca. Y cuando tú te pones a pensar en el poder que tenemos cada una de nosotras, de Lisa, que no está aquí ahora, de Anita, que tuvieron el episodio 1, y de todas esas marcas que se sumaron, de unirme como institución para decir, ok, ¿qué es lo que sí podemos hacer? Y la audiencia, porque algo que Michelle y yo nos enorgullece mucho, es la calidad de la gente que nos escucha. Sí. Sí. Lo que comentan, cómo apoyan, cómo están ahí. Y saber que nosotros somos parte de la construcción del futuro de una persona a través de una beca de la economía naranja, a mí me llena de propósito, de felicidad, hasta de legado, porque lo que nosotros estamos haciendo ahora, nosotros no lo podemos ni dimensionar. Claro. Sí. Yo creo que hay cosas que hay proyectos y hay proyectos. Y pienso que hay proyectos que son más grandes que uno. Y tú puedes ser parte de la vida de alguien que tú no sabes lo que representa para esa persona, el poder tener esa beca y el impacto de lo que va a ser la historia de esa persona. Yo creo que no hay dimensión ni siquiera de la satisfacción de lo que uno pueda tener, porque al final es mucho más grande que nosotros. Así es. Porque lo que nosotros no estamos imaginando es limitado a la extensión que es mucho más grande que eso. De lo que se puede lograr. De lo que el poder tocar la vida de una persona con educación, o sea, es increíblemente, o sea, es algo que no se puede definir hasta que tú no lo vives. Y realmente para nosotros ha sido un gran honor ser parte de estos 5 episodios, aunque no estuvimos todas al mismo tiempo, ustedes dos sí. Y no estuvieron desde el principio de los 5 episodios, no estuvieron desde el día 1. Y por eso nosotras como egresadas de las carreras de arte queremos agradecerle enormemente a Rosángela, a Michelle, a Espacio Diseño. Primero por abrirnos, porque se contó mucho en el primer episodio. Yo creo que Anita contó cómo fue todo eso. Lo interesante de que ustedes, como que esa chispa se encendió de una vez. Y nos dieron ánimo hasta nosotras mismas, que debimos ser las que teníamos más ánimo. Pero ustedes armaron algo químicamente interesantísimo, en lo cual hicieron en nuestras cabezas posible que esto se diera. Y la verdad es que para nosotros ha sido espectacular. Uno a veces gana más dando que recibiendo. Y en este caso, el que ustedes hayan dado de su tiempo, brindado este espacio, para nosotros es algo inconmensurable. Y además de eso, gracias a los patrocinadores que dijeron sí desde el principio, a lo que tuvimos que llamar un poquito más, porque siempre hay algo que nos tiene que dar un poquito de lucha, ¿verdad? Pero también a aquellas personas que todavía no han donado y que piensan que es poco lo que pueden dar, que no piensen que nada es poco, que se puede donar desde poquito, entrando al link que tenemos ahora, incluso Lía, que es
Señores, Lía es espectacular. Lía. Lía es Lía. Lía ha ¿Cuál es el hecho- hashtag de Lía? Bueno, Todos amamos a Lía. Todos amamos a Lía porque Lía hace fácil las cosas. Claro, ella es una chica joven que conoce muy bien muchos de los aspectos de lo que Somos son estas iguales cosas. todas. Y yo creo que cada una tiene sus virtudes y tiene también cosas que aportar, pero Lía en especial ha sido muy organizada y ha creado un link directo para poder acceder a lo que es la donación. Nada es poco, señores, nada es poco. Pueden donar cualquier cosa que sea, bueno, lo que sea posible, pero cada granito va a hacer que esto sea cada vez que lleguemos cada vez más a la meta. Ahora mismo estamos a la mitad de esa meta, es decir, tenemos media beca, pero queremos llegar a la beca completa. Entonces, lo que necesitamos es que sigan donando, que sigan entrando al link, sigan presionando para poner su tarjeta para hacer una donación y entonces que ahí se concretice ya lo que sería una beca que va a cambiar la vida de una persona para que pueda entrar a hacer una de las carreras de arte, cualquiera que sea, ya sea comunicación o arquitectura o diseño de interiores. Nosotros vamos a estar colocando dentro de los posts diferentes de las redes sociales de Espacio Diseño los links que van directamente al donde se está haciendo la recaudación de fondos, que es el link que nos está dando Lía. Entonces, Que nosotros lo tenemos en Espacio Diseño, está en el, por ejemplo, en Instagram está en la bio. O sea, la sí, persona hace clic. y en el YouTube lo tenemos o no. Si no lo tenemos, vamos a ponerlo. O sea que, señores, está muy fácil. Vayan ahí. Pienso que pensar en lo que podemos ser parte de cositas que nosotros, aunque no sepamos, pero que la vida solita se va a ocupar de que hace de que eso evolucione, transforme, toque vidas. Yo creo que es una forma bonita Así es. de aportar. Ok, miren, señores, yo soy una gente súper práctica. Ella se está preparando para Miren, Yo necesito no, gente mira como qué es lo ella, que pasa. solamente a mí. Mira, no, es que eso no es muy lindo lo que ustedes dijeron y yo quiero de verdad que la gente lo haga, pero es importante a todo ponerle como un contexto. Sí. Nosotros tenemos de objetivo de beca $1,000,000. Así es. Las personas que saben lo que cuesta una carrera creativa con respecto a educación, materiales, hacer posible esa vida del estudiante mientras cursa la carrera para no sentirse menos, porque muchas veces es cuestionable el valor, ¿no? Ujú. Pero para tú poder disfrutar una carrera, tú tienes que tener los insumos para poder comprar Claro. todos los materiales, todo lo que es académico, de estudio. Nosotros estamos muy felices porque tenemos la mitad. Así es. Que es mucho, pero muchísimo. nos falta la otra mitad. En el episodio de Borrell, nosotras le hicimos a él la pregunta de cómo podíamos llegar al monto y él nos dio la ruta que nosotros estamos usando, que es en la que podemos lograr mayor impacto, que es a través de nuestros patrocinadores. Conectando con eso- la persona. Por eso, súper importante para nosotros agradecerles a ellos porque hacen la base junto con nosotras de que nosotros estemos celebrando, porque lo estamos celebrando, ese 50%. Falta el resto. ¿Por qué yo lo menciono de esa forma? Porque muchas veces cuando pintamos las realidades bonitas, entendemos que ya todo está conseguido y nos falta la mitad. Cuando nosotros hicimos esto, pensamos en nuestros seguidores y oyentes fieles que están ahí acompañándonos episodio tras episodio. Y como dice Raquel, si cada uno de ellos hace una donación, por mínima que entienda que sea, cuando esa donación se une y se multiplica por 500 personas, 600 personas, nosotros completamos la Claro, meta. así es. Y nosotras nos comprometemos en después por Instagram, por Story, decir cuánto logramos. Pero yo estoy haciendo este momento que a veces se siente awkward de hablar de valor, de decir dónde estamos, Pero es cuál es nuestra situación actual para que creemos como una dimensión, o sea, un dimensionamiento de en qué realidad nos encontramos ahora y hacia dónde queremos llegar. Esto no se ha parado.
esto no acaba hoy. Ese enlace Seguimos. está ahí. Y no se va para ningún lado. Así que, El enlace queda ahí. o sea que, de verdad, siéntase muy Yo quiero decir algo. Porque ustedes abierto a hacer esa donación. Sí, no, ustedes lo han resumido y han englobado, ¿verdad? Porque nosotras aquí, o sea, el Círculo de Egresado, la colaboración que hemos hecho el Círculo de Egresado con Espacio de Diseño, se puede ver como que termina aquí. La verdad es que no, porque como dice, el enlace sigue ahí. Pero ya como que de mi parte lo que yo quisiera dejar es que uno muchas veces en este tipo de cosas no cree que puede ser parte. Por ejemplo, esos fieles oyentes que tiene Espacio de Diseño, esas personas que siempre están ahí activas viendo el episodio, sabiendo los reels, creen que no pueden ser parte o se ven muy como que despegados o ajenos. Pero realmente O lo ven lejos. O lo ven lejos. Y no somos lejos. Exacto. O sea, estamos aquí y ustedes pueden ser parte de ese gran poder de transformación que nosotras hemos como que plantado esa semilla, pero ustedes también tienen el poder de ser parte de transformar y de seguir ese legado que puede perdurar muchísimo. Claro que sí. Y que nos veamos todos como ese puente hacia esa realidad y que podamos celebrarlo aquí en Espacio Diseño en un futuro con esa vida transformada. A nosotras nos llenaría, ¿no? Uy. De felicidad. Va a ser alegría declarado. También, chicas, gracias a los que dijeron que sí también, que vinieron a ser entrevistados. En principio tuvimos a Jesús de Alessandro, tuvimos a Rodolfo Borrell, a Edgar del Toro y a María Gabriela Mendoza, que realmente han sido un equipo de egresados que han dado... Un dream team ahí. O sea, ha sido interesantísimo lo que ha pasado. En cada uno de los episodios se sintió como la particularidad de cada profesión también, con Jesús, con ese combate entre Edgar y Rodolfo, y luego María Gabriela con esa sensibilidad. Yo creo que nosotros pusimos quizá sobre la mesa el perfil del egresado de UNIBE en cada una de las carreras. Así que nada, gracias a ellos, gracias a ustedes, no tenemos con qué agradecer más que con las palabras tan llenas de alegría de que nos hayan permitido este espacio. Así que Dios las bendiga. Gracias. Amén. Y este Amén. espacio está abierto para ustedes siempre. Es una plataforma para que sucedan cosas. Así que gracias por Están estar sucediendo. aquí. Y gracias a todos por haber llegado hasta este pedacito de donde estamos compartiendo todo esto que estamos sintiendo. Creo que estamos hablando muy desde el corazón. Aunque cada uno de los episodios que nosotros hacemos lo hacemos desde ese lugar, pero es una fibra importante para nosotros. Porque así como Rosangela y yo nos sentimos empoderadas por la preparación que hemos tenido y que hemos tenido el privilegio de que nuestra familia han podido ser parte de nuestras realidades, darle la oportunidad a otra persona, para mí eso no tiene precio. Gracias por estar aquí. Ya saben a dónde encontrarnos y nos seguimos viendo en los próximos episodios. Chao. Gracias. Chao.